¿Cuál es la derivada de f con respecto a x? Bien, unos trabajenlo de esta manera, otros trabajenlo de forma de acá. Si lo trabajamos así, la derivada de f mayúscula con respecto a x sería, recordemos que z en este caso es tratada como variable independiente. Entonces es la derivada de f minúscula que queda expresada. Entonces menos la derivada de f con respecto a x. ¿Ya? La derivada de la forma f mayúscula con respecto a y. Bueno, z, como estamos trabajando con la forma de aquí, z es como una variable independiente y la derivada de f con respecto a y estaría derivando esta expresión de aquí, que no la conocemos, pero la podemos dejar expresada. Menos la derivada de f minúscula con respecto a y. Y a continuación derivamos la forma de f mayúscula con respecto a z, que sería 1, claro, porque esta parte de aquí no depende de z. ¿Sí? Ahí solamente dice f de x, y. Entonces queda 1. Los compañeros que trabajaron con la forma de acá simplemente van a tener el inverso aditivo, van a tener derivada de f con respecto a x y derivada de f con respecto a y, menos 1. Ya, ahora lo vamos a evaluar en el punto. ¿Cuál es el punto de x sub 0? El punto siempre debe ser un punto de R3, ¿no? Entonces, aquí en el problema nos han dado 1 menos 2, pero eso se entiende que es el par ordenado de la del elemento del dominio de la función f de x, y. Entonces, 1 menos 2 representa x, y, pero necesitamos z. Ya, correcto. Entonces, aquí tenemos la pieza del rompecabezas, f de 1 menos 2 igual 5, porque justamente la otra coordenada es la imagen, ¿verdad?, de la función que representa la superficie en el punto 1 menos 2 en este caso. Entonces 5. En el ejemplo anterior me dieron el punto de la superficie, me lo dieron completo, entonces ahí estaban las dos primeras componentes, elementos del dominio, y la otra componente, elemento de la imagen. Entonces el punto es completado en este caso con el elemento de la imagen, en ese elemento del dominio 1 menos 2. Por lo tanto, el gradiente de f en el punto x sub 0 es igual a menos la derivada de f con respecto a x, evaluada en dicho punto, pero en este caso le vamos a poner solamente 1 menos 2, porque la función es de dos variables, menos la derivada de f con respecto a y, evaluado en el punto, ¿no?, y 1 que es constante. Entonces, evaluando, necesitamos la derivada de f con respecto a x en el punto 1 menos 2. Así es, ese es un dato del problema, entonces es menos 4 aquí. Derivada de f con respecto a y en el punto 1 menos 2, 2. Porque cuando yo hablo de derivada de f con respecto a x, es como que estoy hablando de la derivada de z con respecto a x usando notación de Leibniz, ¿no?, porque z es la variable dependiente que es representada por f. Y acá tenemos 1 que es constante. ¿No? Los que trabajaron con la forma de acá simplemente van a tener lo contrario, van a tener 4, 2, menos 1. Entonces ya tenemos el vector director. El vector director es menos 4, menos 2, 1. Tenemos el punto P sub 0, como nosotros le llamábamos en geometría analítica, 1 menos 2, 5. Por lo tanto, podemos hallar la ecuación de la recta normal. Entonces la recta normal es x igual a 1 menos 4t, y es igual a menos 2 menos 2t, y z es igual a 5 más t, con t elemento de los reales. ¿Sí? Entonces, miren, esta pregunta es un poco más conceptual, ¿verdad? Porque uno dice, pero no me dan la función, pero le estoy dando las piezas del rompecabezas, que hay que saberlos armar. Pues entonces aquí la aplicación es de plano tangente o recta normal en R3. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 4, ¿no? Determina la ecuación general del plano que contiene al punto Q 1, 0, 2 y es paralelo al plano tangente a la superficie
x cuadrado menos 4y cuadrado más z cuadrado igual 1. En el punto 2, 1, menos 1. Entonces, miren, esa superficie es un hiperboloide de una hoja, ¿verdad? Y en cada uno de esos puntos, como es diferenciable, es suave, esta gráfica no tiene puntas, en cada uno de esos puntos hay un plano tangente. Entonces la pregunta es, determina la ecuación del plano que contiene a este punto y es paralelo al plano tangente a la superficie en ese punto dado. Entonces, ¿qué harían ustedes ahí? Ya, calcular el vector gradiente de la superficie. O sea, en este caso, directamente podemos decir que esta es la forma f de x y z igual a k. En este caso k es 1. Entonces está como superficie de nivel. Por ese lado no hay problema. Habría que hacer algo más. Habría que verificar que el punto pertenece, porque si no estaría mal planteado el problema. Entonces, evaluemos el punto para ver si da una proposición verdadera. Sí, ¿no? Ya, entonces se verifica que 2, 1, menos 1 pertenece a la superficie. Entonces, en este caso no nos están preguntando por el plano tangente a la superficie en ese punto. Nos están preguntando por un plano que es paralelo a ese plano tangente y que contiene al punto Q. Entonces, sí está claro, ¿no? Porque a veces uno hace cosas que al final no es lo que le han preguntado. Entonces, simplemente deberíamos calcular es el vector normal a la superficie, porque ese vector normal, como dice que el plano que estoy buscando es paralelo, ¿no? Entonces recordemos lo que vimos en geometría analítica. Cuando son paralelos, tienen los vectores normales paralelos, o el mismo vector normal de un plano puede servir para el otro. Entonces directamente vamos a calcular el vector gradiente, que es 2x menos 8y, 2z. Como ya sabemos que el punto sí pertenece a la superficie, lo evaluamos en x sub 0, que sería entonces 2 por 2, 4, menos 8 por 1, menos 8, y 2 por menos 1, menos 2. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un vector normal que sea múltiplo de este de aquí. Eso no altera en nada la dirección que estoy buscando. Entonces 2 menos 4 menos 1 es un vector múltiplo del que está allí y que también sirve como vector normal al plano que estoy buscando. Ya. Y el punto Q, 1, 0, 2, entonces ese es el que debo utilizar, no el punto 2, 1, menos 1, porque no me están pidiendo el plano tangente a la superficie en ese punto, me están pidiendo el plano que es paralelo a ese plano en otro punto. Y aquí hacemos directamente lo que sabemos, ¿no? 2x menos 4y menos z, ¿no? Más d igual a 0. Entonces va a ser la ecuación de ese plano. Evaluamos d reemplazando el punto. Entonces 2 por 1 menos 4 por 0 menos 2 más d igual a 0. Entonces ahí tenemos que d es igual a 0, ¿verdad? Entonces conclusión, la ecuación del plano es 2x menos 4y menos z igual a 0. Entonces, si lo vemos aquí en esta gráfica, lo que nosotros hemos hecho es, vamos a suponer que es el plano tangente a la superficie en el punto 2, 1, menos 1. Lo que hemos hallado es un plano paralelo a este, pero que contiene otro punto. Un punto que está más arriba o más abajo en este caso más arriba, ¿no? Del que está allí, porque z es 2 y el punto es menos 1. Entonces lo que hemos hecho es esto, ¿no? Okay, hallar otro plano, este es pi, que es paralelo a este, pero que contiene a Q. Hasta aquí hemos visto problemas en los que necesitamos hallar la ecuación del plano tangente, específicamente en un punto, o bueno, aquí uno que es paralelo a un plano tangente. Entonces todo lo hemos trabajado, pues, como dice el teorema, hallando el vector gradiente a la superficie, que debe estar expresada como superficie de nivel,
ese vector se convierte en el vector normal del plano que estamos buscando y usamos el punto x sub 0 para poder hallar la ecuación del plano tangente. O algún otro punto, que en este caso era un plano paralelo. Pero a veces la pregunta es un poquito diferente, o sea, a veces la pregunta es, determine si la superficie tiene planos tangentes que sean paralelos a tal dirección. ¿Ya? Entonces, ahí el objetivo es determinar si alguno de los vectores gradientes es paralelo a la dirección que nos han especificado. Entonces, en ese caso, el punto no lo conocemos. Hasta ahora hemos trabajado con problemas donde el punto sí lo conocemos. Y hemos evaluado el vector gradiente en ese punto y hemos usado ese punto para hallar la ecuación del plano tangente o de la recta normal. ¿Ya? Entonces, determina de ser posible es la pregunta. Los puntos de la superficie. ¿No? Y dice determina de ser posible porque no sabemos, vamos a averiguar. Los puntos de la superficie, xy cuadrado más yz cuadrado menos x más z igual 1, donde el plano tangente es dos puntos aparte. A, paralelo a xz, ¿no? Se entiende el plano xz. Literal B, normal a la recta L, x igual 2 más t, y igual menos 1 más t, z igual 1. Entonces, esa justamente es la pregunta que está haciendo aquí el compañero. Entonces, como yo les decía en los ejemplos anteriores, nosotros hemos conocido el punto donde queremos hallar el plano tangente o la recta normal a la superficie. Pero en este caso la pregunta es un poquito diferente, porque la pregunta es, determine de ser posible los puntos. Es decir, que los puntos no los conocemos. Esa es la pregunta, los puntos. Y dice determina de ser posible porque nosotros tenemos que ver si esos puntos existen o no existen. ¿Cuál es la pista? Dice, esa superficie, en esos puntos, que no sabemos quiénes son, debe tener planos tangentes que cumplan con la condición A, ese es un literal, plano paralelo a XZ. Literal B, plano tangente normal a esa recta de allí. ¿Ya? Entonces, ¿qué información debemos utilizar? O sea, ¿qué conocimiento debemos usar aquí? O sea, si me dicen que el plano tangente es paralelo a XZ, ¿qué puedo deducir al respecto? Claro, si son paralelos, quiere decir que los vectores son múltiplos entre sí, son también paralelos, no iguales, son múltiplos. ¿Ya? Entonces, en el literal A, lo primero que nosotros podemos decir es que el vector normal al plano tangente de S, ¿sí?, es paralelo al vector de un plano que es XZ en este caso, porque es paralelo a XZ. Entonces, ¿cuál es el vector normal del plano XZ? Ese vector es 0, 1, 0. Puede ser otro, puede ser 0, 2, 0, 0, menos 5, 0, 0, menos 10, 0, el que usted quiera poner. Pero se pone el más sencillo. Es paralelo. No igual, porque ya les voy a decir cuál es el típico error que se comete aquí. Ahora, ¿cuál es el normal del plano tangente de S? Es el gradiente, ya, el gradiente de la forma f de x y z, ¿no? Que ya sabemos que es la forma, pues, que representa la superficie de nivel. Entonces, paralelo a este vector.